pero que realmente son cuestiones realmente muy importantes para construir un poco la biografía de una persona si no la tenemos o no la conocemos. Un dato, por ejemplo, que pues qué le gustaba comer, cuáles eran sus aficiones, todo eso para mí es fundamental porque nos va a dar muchas pistas y créanme que les voy a presentar un ejemplo de cómo estas cosas que son mínimas, pues al final forman parte de la vida y la obra del autor. Y luego, bueno, pues después de muerto, pues falleciendo, bueno, pues la obra póstuma, la crítica literaria, qué dice la prensa, los archivos, toda la documentación que existe, las opiniones de otros autores en vida, los videos, las fotografías y grabaciones que podamos encontrar a través de la obra de este autor, ¿no? O los autores. Entonces, bueno, como pueden ver, la biografía no se quedó reducida a la parte de vida, nace, muere y estas son sus obras y se dedicó a esto. No sé qué, no, es muchísimo más, es bastante más importante la expansión. Bueno, pues les presento a la primera autora, que es María Griselda Álvarez Ponce de León. Ese es su nombre completo, aunque todo el mundo la conoce por Griselda Álvarez Ponce de León. El nombre de María, pues, se aparece en su acta de nacimiento, principalmente en su acta de bautismo, y por lo tanto ese es su nombre completo, tal cual aparece en el acta de nacimiento también. Bueno, no vamos a entrar en la historia de por qué le pusieron María, aunque a Griselda no le gustaba, pero bueno. Lo importante es que, bueno, pues fue una literata y poeta importantísima durante todo el siglo XX, considerada para muchos como una de las, o la mejor sonetista del siglo XX. Y bueno, pues ella nace en Guadalajara en 1913. Sus antecedentes, para que alguien no lo sepa, bueno, pues su papá y su bisabuelo pues fueron gobernadores de Colima, y ella lo fue también como gobernadora. Y bueno, pues no nació en Colima porque, bueno, pues hubo un parto complicado de su mamá y entonces, bueno, pues al final, bueno, pues, la historia cuenta que se tuvo que trasladar a Guadalajara y ahí nació. Entonces, bueno, pues es jalisciense, ¿no? Pero bueno, aunque ella se considera colimota. Lo importante aquí es construir, en su momento, fue construir la obra de Griselda Álvarez, la obra de su biografía, ¿no? Y claro, pues sabemos que todos los libros que he podido consultar ya han ido cambiando, pero bueno, pues las biografías se copian unos a otros con muchos errores. Y también incluso páginas oficiales que ya fueron cambiadas, oficiales de Estado. Y también, bueno, pues es verdad que hay mucha desinformación también, o errores que al final, bueno, pues dificultan un poco la creación de la biografía, ¿no? Bueno, como es una autora del siglo XX, prácticamente tenemos una información bastante amplia donde podemos acceder a diferentes archivos y archivos privados, y, bueno, registros civiles. Entonces, todo eso, bueno, nos ayuda bastante a localizar su información. Primero, para mí, Griselda Álvarez, bueno, pues en mi investigación la he tocado como mujer, porque es lo más importante, como madre, porque es parte bueno, como madre en el sentido de que efectivamente tuvo hijos, como poeta, que es la parte que nos corresponde aquí, y también como profesora de magisterio, porque también fue profesora de magisterio. Y bueno, por último, la que todo el mundo conoce como política, ¿no? Bueno, pues si no la conocen, pues fue la primera gobernadora en 1979 a 1985, la primera gobernadora del estado de Colima, y la mujer, y la primera de un estado latinoamericano o hispanoamericano, latinoamericano, ¿no? El continente americano, ¿no? La primera mujer. En una época difícil, donde realmente pues estaba gobernada con mayoría hombres, y bueno, pues es difícil, ¿no? O sea, era complicado, pero bueno, hizo una buena gestión política. Pero vamos a lo que nos importa. Realmente conocemos alrededor de unas 19 obras publicadas de Griselda Álvarez y, bueno, algunas aportaciones más, pero realmente la investigación que tengo sobre Griselda Álvarez pues, se hizo, o se está haciendo y se lleva a cabo, pues es mucho más que todo eso. Y entonces paso a la siguiente.
Como pueden ver, bueno, aquí abajo hay unas portadas de algunas obras publicadas de Griselda. Y, bueno, pues tenemos que entre su biblioteca privada he localizado manuscritos inéditos, es decir, aquellos manuscritos que no han sido publicados en ningún periódico, o ninguna revista o ningún libro. Son 410 poemas. Recuerden que cuando se hace una biografía, el momento que se empieza no se termina nunca. Es decir, hoy son 410 y a lo mejor mañana son 411. Aunque en su archivo privado no hemos encontrado más, podría haber muchas más. O sea que nunca se descarte nada, nunca hay que descartar nada. Puede ser que en algún libro que no hayamos revisado, pues por ejemplo, pues exista alguna hoja manuscrita de ella, ¿no? Y bueno, del otro lado vemos la numeración de 306 poemas de obras publicadas en antologías. Entonces, bueno, ya tenemos un dato de que, bueno, pues de que hay más poemas de lo que podrían estar en sus libros, por ejemplo. De la novela y cuento y ensayo, pues tenemos manuscritos 120. De estos 120, alrededor de unos 40, 45 sí son inéditos, los demás ya están publicados. Y impresos, bueno, pues hay 48, ¿no? Y bueno, pues aquí tienen también algunas portadas de algunas obras suyas que he publicado en vida. Bueno. De artículos de prensa y revistas y periódicos, pues hay muchísimos, publicados en diferentes idiomas, tanto poesía como novela, o cuento, en este caso, porque no tanto novela, sino cuentos cortos. Estamos hablando de... Vamos a bajarlo aquí. Voy a pasarlo por acá. Vale, ahí. Entonces, pues estamos hablando de que, bueno, pues se ha publicado en inglés, en francés, hay en holandés, en italiano, hay revistas y periódicos pues en todas las áreas, no solamente de México, que vamos a ver que hay muchos, sino que también ha publicado en Estados Unidos, o hay artículos de ella en Guatemala, en Honduras, en España, en Francia, en Italia. O sea, realmente tiene una amplia extensión toda su obra, o por lo menos hay representaciones de ella. Bien. En su localización o archivo, pues hemos encontrado 511 artículos. Y estos son algunos de los periódicos o revistas o boletines en los que ella participó o hay alguna publicación. Hay alrededor de 165 periódicos y revistas de todo el mundo en donde por lo menos hay un artículo de ella, ¿no? Por supuesto, firmado por ella, no que haya sido escrito por otra persona, sino que tiene que ser firmada por ella, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pueden ver algunos de los ejemplos de algunos artículos, ¿no? Realmente pues, son bastante más. O sea que de los 19 libros que teníamos, pues como pueden ver, pues ha ido aumentando, ¿no? Como pueden ver, no es solamente fueron los libros. Bien. Las firmas, aquí quiero comentarles algo. Esto es muy importante para la investigación de una bibliografía. Como pueden ver, ha habido una evolución en las firmas, como ella firmaba los documentos. En la primera, por aquí es María Griselda. Esta es la más habitual, Griselda. La segunda, Magral, que es de María Griselda también. Y bueno, luego ya empiezan a desaparecer y las tres de abajo, bueno, pues pueden ver que son todas de Griselda Alba o solamente una especie de Griselda, ¿no? Bueno, Griselda Alba realmente. Pero, ¿qué tiene? Alguien se preguntaría, bueno, ¿por qué escribe? O sea, ¿por qué esta firma, la tercera de María Griselda o Magral, qué tiene? Bueno, pues tiene que en un periodo de su vida, de los 9 a los 13 años, bueno, pues su papá la envía a un convento, un orfanato, convento, a Guadalajara, y allí pasa 3 años, desde 1929 hasta 1931, y bueno, pues
vive con las monjas y es parte de su educación. Ella tiene una hermana más pequeña, se llama Imelda, pero su papá también la manda con las monjas, pero la manda a otro convento, ¿no? Bueno, sí, otro orfanato, otro convento. Entonces, bueno, están separadas. Aquí lo importante es que, bueno, pues Griselda en algún momento de su vida se siente atraído a la llamada de Dios, ¿no? Y, bueno, de hecho, ella misma lo cuenta, que le pide a su papá que quiere ordenarse y que le gustaría ser monja. Por supuesto, su padre, que era político, le dice que no, que prefiere que su vida sea otra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se terminan los intentos de esa niña de 12, 11, 12 años de querer ser monja. Pero encontramos que en su biblioteca privada tenemos, les voy a leer, pues tenemos ahí tres legajos que son más o menos como unas libretas y están compuestas, bueno, están marcadas de 1930 hasta 1931 y luego hasta el 32, del 31 al 32. Y ahí hay, bueno, redondeando, son 30 poemas místicos, sonetos místicos, la mayor parte de ellos de inspiración religiosa, donde habla con Jesús y bueno, pues con todo la temática religiosa y que su amado Jesús y firma con Magral. Por supuesto, son totalmente sonetos inéditos, nunca fueron publicados, pero esa es la firma con la que firman los. Entonces, bueno, pues para un bibliógrafo todo esto es fundamental y es importantísimo conocerlo porque aparte identifica o podemos constatar si un documento realmente fuera firmado por ellos sería auténtico o no, entre otras muchas cosas, ¿no? Bien, bueno, esto es una parte de lo que es algo anecdótico, ¿no?, de Griselda. Bien, su obra literaria, entonces, los 19 libros, pues no se quedó ahí, sino que, bueno, pues hay muchísimo más, ¿no? Realmente, claro, efectivamente publicado que conozcamos como libro tal, con lo que es un libro como tal, como una encuadernación, bueno, pues sí, pero tenemos mucho más, ¿no? Hay poesías manuscritas inéditas, hay poemas publicados, hay prosa y ensayo, publicado, inédito, artículos de prensa y revistas, discursos y conferencias, epistolario de conocidos, de expresidentes, de gobernadores, bueno, admiradores, todo eso. Bueno, y muchísimo más. Estamos hablando de alrededor de una obra literaria de más de 3.000, digamos, documentos, artículos. A eso habría que añadirle más de 5.000 fotos que hay en su biblioteca privada. Realmente, pues, en documentos, en hojas, son más de 22.000 hojas que, pues, abarca todo esto. Entonces, realmente, pues, es bastante más de lo que una biografía habitual estamos acostumbrados a que nos cuenten, ¿no? Que realmente, bueno, pues, como pueden ver, las investigaciones de este tipo, pues, nunca terminan. Y luego, bueno, pues trabajar sobre toda esta obra. Y les voy a poner ahora, en la siguiente diapositiva, bueno, pues quiero que vean, pues, algunas de los premios que recibió. Tiene más de 200 premios, desde la Belisario Domínguez, la Rey Colimán, y, bueno, de la Cruz Roja, premios nacionales, instituciones públicas y privadas. Bueno, pues algunos de los escritos de Griselda. Bueno, esto, pues, estas dos fotos, bueno, la primera son los informes de gobernadora, son esos dos libros, y bueno, pues ella, pues, en el escritorio de Palacio de Gobierno cuando, pues, era gobernadora en su momento, ¿no? Así es. Documentos que, pues, para nosotros, por ejemplo, para un bibliógrafo es fundamental, bueno, porque es una manera de construir su bibliografía. Bueno, pues nadie sabía hasta que se localizaron estos documentos. Bueno, del lado derecho que están viendo ustedes, bueno, pues es el acta de examen de la UNAM, donde, bueno, pues ella, pues, estudió letras hispánicas, letras españolas, y entonces, bueno, pues es el acta de examen. Pero también cuando hizo el magisterio, pues el del lado izquierdo, bueno, es un acta de un certificado de notas, porque ella hizo varias especialidades en educación, ¿no? Sobre todo con aquellos niños que tenían problemas de aprendizaje, dislexia y toda esta cosa. Entonces, bueno, pues ella se especializó en eso. Y precisamente de eso daba clases.
principalmente, ¿no? Bueno, la primera foto es el Museo Griselda Álvarez, que, bueno, pues ahora está dentro de un parque que lleva su nombre, pero que, bueno, pues últimamente está un poco asfixiado ahí, encerrado por un zoo que hay. Entonces, bueno, pues prácticamente queda como anecdótico hasta que le den otro uso a la Secretaría de Cultura. La foto de aquí es Griselda Álvarez, de pequeñita, que creo que es la foto más pequeña que hay, que conocemos sobre Griselda. Y bueno, pues Griselda no solamente, como les comenté hace un momento, que pues escribió en prensa y en periódicos, también fue reportera de deportes y también escribió, pues que en este caso pues escribió la letra para varias partituras de música. Y bueno, pues este de Roberto Tellez Oropeza. Y bueno, pues la letra es de Griselda, ¿no? Y así hay otras más, ¿no? Este es un ejemplo de lo que uno puede ir encontrando en un archivo y puede ir construyendo también su biografía, porque no solo se limita a la política o a la literatura, sino que ha habido muchas más facetas dentro de Griselda. Bueno, estas son, yo siempre digo que son los dos papeles que desgraciadamente nos une al mundo, ¿no? Realmente, esta es la única, el azul es el único, en este caso porque es azul, pero es el único que nosotros vamos a conocer en vida, porque el otro no lo vamos a ver nunca, ni sabemos lo que contiene. El primero es su acta de nacimiento, su registro civil, y la otra es su acta de defunción del registro civil de la Ciudad de México. Ahí explica, bueno, la función, pues, de qué falleció, las causas de su muerte y esta cosa. En este caso fue tenía 96 años y pues fue casi de senitud, o sea, ya de muy mayor, ¿no? Entonces, bueno. Bien, hasta aquí es un poco la biografía de Griselda. Ahora les voy a presentar la vida de otro autor que también tiene su vida un poco, digamos, agitada. Quizás no es conocido por ustedes, pero he elegido estas dos figuras porque en un momento de la historia, y eso es fundamental para la biografía, pues esas dos figuras se van a unir. En este caso va a ser Alejandro Finisterre, Alejandro Campos Ramírez, que es su nombre completo, bueno, su nombre original, o conocido como Alejandro Finisterre o Alexandro de Fisterra. Nace en Finisterre, es una localidad de La Coruña, en Galicia, España, en 1919. Y bueno, pues un poco les voy a contar rápidamente su vida. Pues, está considerado como es un dramaturgo, especialista en bailes de folclóricos, sobre todo baile de claqué, es poeta, es inventor. Bueno, realmente tuvo una vida muy polifacética, ¿no? Les voy a contar un poco la historia. Bueno, lo voy a contar aquí, ¿no? Es el Cabo Finisterre, y bueno, pues en La Coruña y el estado de Galicia, ¿no? Y esa es su casa, que más o menos actualmente así se conserva, ¿no? Y hay una placa ahí donde dice que, bueno, que aquí nació. Finisterre, pues es que para los romanos, pues Fisterra es fin de la tierra, y por lo tanto al otro lado del mundo pues no existía nada. Ya sabemos que, bueno, Colón o los vikingos o quienes ustedes quieran, pues, o por Asia, pues llegaron al continente americano, que es donde estamos ahora nosotros, y efectivamente hemos descubierto que, bueno, que los romanos se equivocaron, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Era el fin del mundo de Europa, y es el fin del mundo de Europa según los romanos. Bueno, Alejandro Finisterre, pues, nace con una familia acomodada, y bueno, pues, como era buen estudiante, es trasladado a Madrid, es enviado a Madrid, y bueno, pues en 1934, allí empieza a estudiar y bueno, pues se empapa de la vida y del mundo de la cultural que vive en Madrid prácticamente durante la República, en ese periodo. Como todos saben, en 1936, en julio del 36, pues estalla la Guerra Civil Española, pues una guerra un poco... Bueno, eso no vamos a explicar ahora por qué, pero bueno, está de la Guerra Civil y entonces que dura hasta el 39. Él viviendo en Madrid, pues, empieza a trabajar de peón de albañil,
estudia y trabaja en una imprenta, porque la vida acomodada que tenía, pues sus padres, bueno, pues entraron en quiebra y, bueno, pues al final, bueno, pues dejó de poder que sus padres pagaran los estudios, pero él de alguna manera supo sobrevivir a las circunstancias. En ese periodo de estudiantil o cultural, pues va a conocer a autores importantes como principalmente a León Felipe, que es quizás una de las figuras más importantes que en México conocen, pero bueno, pues para adelantarles, Alejandro Finisterre es el albacea de la obra de León Felipe. Bueno, lo fue y entonces, bueno, pues él digamos, rescató la obra de León Felipe posteriormente. Bueno, es español y mexicano, efectivamente. Aquí ya un poco de su biografía. Inventor, tuvo varios inventos, tiene más de 50 patentes, desde hundir la flota, pasar partituras, sobre todo el que voy a comentar aquí es el futbolín, que todo el mundo conoce. Dirán ustedes, bueno, esto no tiene nada que ver con la literatura. No tiene nada que ver con la literatura, pero realmente cuando termine de dar la explicación de este autor van a ver que sí tiene que ver. Y van a ver por qué. Por eso les he dicho de un principio que todo cuenta, todo es importantísimo. Bueno, la historia de él es que estando en Madrid en 1936 hay un bombardeo sobre Madrid y entonces, bueno, pues queda sepultado y es enviado a Valencia herido de una pierna y con problemas respiratorios. De Valencia es enviado al Prat, a Montserrat, en Barcelona, y entonces, bueno, pues allí improvisa un hospital y, bueno, pues él cuenta que pues él estaba cojo, pero cojo porque con muletas, sino y el fútbol reina de los niños entonces, pues era el fútbol, ¿no? O fútbol, como quieran llamarlo. Y efectivamente, bueno, pues ahí lo que pasa es que pues veía que había otros niños que efectivamente estaban cojos, pero de estos ya de por vida, porque realmente habían perdido las piernas, o una o dos, pues en alguna bomba, en algún momento de la guerra civil. Y entonces ideó o pensó que porque algunos veían a los niños que jugaban y otros no podían, veían con ganas de jugar, pero pues no poder hacerlo, ¿no? Entonces inventó lo que, bueno, pues más o menos todo el mundo conoce como el Fubito, ¿no? La plataforma esa donde están las figuras ahí atravesadas por unas barras metálicas y luego les voy a enseñar unas fotos que ya conocen lo que es y, bueno, pues se hizo, bueno, pues realmente internacional el juguete, vamos a decirlo así, el invento. Aquí les cuento también que, bueno, pues fuera de la parte de inventor, bueno, pues él funda dos editoriales, una en Ecuador, que se llama 000, y está en Ecuador, Quito, también, porque es por ahí pasa el Ecuador, y otra la Finisterre, Ediciones Finisterre. Esta Finisterre la va a editar, la va a publicar o la va, digamos, su creación, pero viviendo en México. Publicó más de 200 títulos de autores españoles del exilio, de la Guerra Civil Española en México y otros escritores mexicanos. Y aquí, bueno, pues hay una serie de autores, ¿no? Alejandro Galindo, Gilberto Cantón, Rafael Solana, León Felipe, Juan Larrea, bueno, Américo Castro, Maxau, y luego, bueno, pues está Ignacio Taibó, Octavio Paz, Andrés Enestrosa y Mario Moreno Cantinflas. Que bueno, que es el actor, pero bueno, luego les cuento, cuando lleguemos a esa parte les voy a contar qué tiene que ver con Mario Moreno Cantinflas. Bien, como editor, bueno, pues lo que vino a hacer en México es que, digamos, sus trabajos eran, digamos, un poco, vamos a decirlo, personalizados, ¿no? Había una relación muy íntima que a lo mejor hoy en día ya no existe tanto, pero había en ese momento una relación muy íntima entre lo que es el escritor y lo que es el editor. Entonces, sus ediciones prácticamente iban en función del autor. No hay ninguna edición igual y las ediciones de los autores son iguales entre ellas.
quiere decir que él le daba, digamos, un carácter personal y distintivo de cada obra, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que hacía lo que hizo como editor. Bueno, sigamos. Bueno, pues estas son algunas de sus obras. Las primeras son Poesía de Galicia, Cantos Rodados, y abajo pues algunas de las obras que de alguna manera pues México, España, La Sombra Niña de Griselda, la primera edición es de él, y bueno, así otras obras que bueno pues él va a ser el editor de esos autores. Hay más de 200 autores, y bueno, 200 obras, un poco menos, como unos 80 autores, que pues pasan por la editorial Finisterre. Aquí ven Su Excelencia, es la primera novela que escribe Cantinflas. En 1969 la escribe y bueno, pues el Finisterre fue el que publica, el que tiene la patente o publicó esa novela, y entonces es que bueno, no tanto la patente, sino los derechos de edición, pues la tenía Finisterre. Entonces, bueno, pues edita el libro y, bueno, pues realmente el libro, pues, bueno, realmente fue la única novela que realmente escribió Mario Moreno Cantinflas, pero, bueno, pues al final esta obra pues fue llevada al cine, ¿no? Realmente. Y fue bastante exitosa. El libro fue muy exitoso, la novela, y la película también, ¿no? Bueno, pues es una anécdota que une un poco a Alejandro Finisterre con Mario Moreno, ¿no? Por decir algo. Bueno, siguiendo con Alejandro Finisterre, bueno, porque nos hemos quedado bueno, pues estaba en Montserrat y entonces inventó el fútbol. Bueno, muy bien, inventó otros inventos. Al terminar la Guerra Civil Española, transita por todo España, presentando conferencias sobre la música folclórica española y sobre poesía. Y bueno, pues él, como del régimen franquista, pues no se lleva bien, no le gustaba mucho, o sea, en principio está considerado que no le interesaba mucho la política, de hecho no le interesaba la política, pero tampoco le interesaba mucho el régimen de Franco. Y bueno, pues como buen gallego, cuando le preguntaban algo, ya saben que dan segundas vueltas, pero él pues era muy directo, ¿no? Entonces, o irónico, entonces bueno, pues siempre tuvo muchos problemas con el gobierno de Franco, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pues le tocó ser republicano porque le tocó vivir al otro lado, ¿no? El caso es que en 1947, perseguido por la policía franquista, pues decide irse él y su familia a Andorra, y de Andorra cruza a Francia. En Francia está 3 años y allí, bueno, pues va a conocer a Rafael Alberti, va a conocer a Picasso. Picasso va a ser un gran amigo suyo. Él, como español refugiado en Francia, pues lo que va a buscar es, bueno, pues seguir ya no con los juguetes, sino que realmente lo que va a dedicarse un poco a las revistas, a la poesía. Trabaja en la radio francesa, pero de audición española, trabaja como representante cultural. Estudia en la Escuela de Filosofía y Letras, luego escribe también poesía, pero también escribe teatro, y el teatro, bueno, pues algunas de sus obras de teatro las representa en Italia, en Roma, otras en Londres y también en París, ¿no? Ahí está 3 años y decide después, efectivamente, pues que prácticamente, pues claro, le alcanza la Segunda Guerra Mundial, y entonces decide ya pues venirse o sea, termina la Segunda Guerra Mundial, pero prácticamente la alcanza ahí, y entonces decide que, bueno, pues lo mejor es irse a América y se va a Ecuador, Quito, y ahí está 3 años, donde funda la editorial Ecuador. Efectivamente, la editorial Ecuador, luego estando en México, sí la va a seguir utilizando. Principalmente era la editorial Ecuador era más para revistas, para poesía dentro de revistas.
Y la de Finisterre era más para cuestiones de libros, ¿no? Principalmente, o por lo menos el objetivo era ese. Bueno, de Ecuador se va a Guatemala y ahí, bueno, pues la mayor parte de los republicanos muchos republicanos que salieron de España, pues acabaron en Guatemala y ahí estuvo un tiempo, ahí creó con sus hermanos, volvió a construir por los fubitos y por el fubito y, bueno, todo lo que tiene el futbolín o fubito, pues al final se desarrolla por toda América el juego y aquí, no, por supuesto también va a seguir trabajando con sus obras como su poesía y bueno, pues esta es alguna de sus obras. Trabaja, bueno, dentro de su biografía tiene antologías, tiene teatro, poesías, prensa periódica, bueno, este en el caso va a ser en México, pero bueno, digamos, en su biografía personal, no que haya trabajado para otros como la edición, sino que suyas, pues bueno, es bastante amplia, pues muy amplia, ¿no? Diría yo. Tiene muchas obras con literatura española, sobre todo autores del exilio también, español, y bueno, estando en Guatemala, aparte de combinar un poco la industria juguetera creando los futbolines y bueno, y haciendo algo de poesía, poco, porque decía que no tenía mucho tiempo, pues, bueno, pues él cuenta que pues, ahí conoció al Che Guevara y entonces, bueno, pues ahí pues, echó unas partiditas, pero bueno, pues no, creo que decía que no jugaba muy bien, pero bueno, que ahí se defendía, ¿no? Bueno, esas son algunas de las figuras de él, ¿no? Ahora ya sabemos lo que es el fubito, ¿no? Y bueno, pues él está considerado así como una especie de deporte de mesa reina o algo así, pero bueno. Y estos son pues algunos del léxico que podemos encontrar de futbolín, que bueno, es un término español, pero bueno, futbolín, pero para México es futbolito, baby foot en Francia, metegol en Argentina, el taca-taca en Chile, o sea, realmente el pimbolín en Brasil, o sea, realmente tenemos un léxico, bueno, o por lo menos así se conoce el futbolín, muy extenso, ¿no? Bueno, del futbolín podemos hablar en otro momento porque no es literatura, pero bueno, a la larga va a tener cosas interesantes. Bueno, aquí se lo dejo. Bueno, algunos de los inventos que tuvo. Pasa hojas, pasa partitura, está muy bien. Yo creo que es uno de los mejores inventos más que el futbolino, porque el músico pues está tocando el instrumento y con el pie le da y entonces pues eso pues hace pasar las hojas, ¿no? Pasar la partitura, ¿no? Bastante bien, ¿no? Sin tener que tocarlo, ¿no? Bastante buen invento. Bien, lo importante de todo esto es que a partir de aquí, estando en Guatemala, bueno, pues Estados Unidos interviene en Guatemala y entonces da un golpe de Estado. Y entonces, bueno, pues los republicanos, bueno, da un golpe de Estado y entonces, como Estados Unidos tiene acuerdos con Franco, pues Franco le pide a Guatemala que a todos los españoles que están en Guatemala sean enviados a España. Me imagino que, pues para ser juzgados o, bueno, me imagino, porque por amor al arte y, bueno, para tratarlos y darles premios, no creo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo secuestran 2 veces, escapan y al tercero lo secuestran y ya pues lo meten en un avión y entonces volando pues en el vuelo que ya iba para Madrid pues decide crearse con un jabón, un papel aluminio, una bomba y entonces amenaza con destruir el avión y entonces el avión es desviado a Panamá. Se considera a Alejandro Finisterre como el primer aerosecuestrador de aviones, para que lo sepan. Y, bueno, pues el caso es que las autoridades panameñas no tienen extradición con España y, aparte, pues no ven ningún delito en lo que, digamos, en el producto que había presentado como bomba, sino que, pues, él explica que bueno, pues que iba secuestrado contra su voluntad y, por lo tanto, pues pidió asilo. Entonces, bueno, pues Panamá, pues los jueces de Panamá lo dejan libre a él y a su familia porque no cumple, o sea, no cometió ningún delito para tal, ¿no? Entonces, estando en Panamá, pues estamos hablando de 1956, pues decide que, pues, ¿qué voy a hacer? Pues ya no puedo ir a ningún lado y entonces, bueno, pues todos sus amigos están en México y entonces cuando llega a México en 1956.
Y entonces, bueno, pues aquí ahora es cuando se cruza con la vida de la mayor parte de los escritores y de la época de floreciente o reina, vamos a decirlo así, de la literatura y de la poesía mexicana. León Felipe y Octavio Paz pues son quienes le introducen en el mundo de la literatura en México. Por supuesto, a México, bueno, pues se instala y entonces, bueno, pues va a pertenecer a varias sociedades la sociedad de comercio, de industria y comercio, va digamos, a instalar su editorial, Finisterre, y bueno, pues va a conocer pues toda una serie de autores, como ya les comenté a un principio, bueno, pues de la literatura y de la cultura mexicana, pero que también pues muchos eran españoles emigrados, ¿no? Por supuesto, republicanos, bueno, ahí no vamos a entrar en detalles. El caso es que esta es una foto muy interesante porque, bueno, pues, por aquí yo tengo el ratón. Bueno, pues el que está aquí, el ratoncito este es Francisco Lugori, Griselda Álvarez, y este altote que está aquí es Alejandro Finisterre. Yo lo que puedo aquí hay unos exgobernadores de Colima, estas cosas, bueno. Pero bueno, ya hay una foto en la cual Alejandro Finisterre conoce a Griselda Álvarez. Hay algunas fotos más, no es la única, yo puse esta porque es la que más se ve bastante bien, ¿no? Pero quiero decir que lo que a un principio un inventor, poeta también, pero al final uno piensa, bueno, pues, ¿qué tiene que ver un español con Griselda Álvarez en este caso? Porque son dos vidas que al final pues nacen en la misma época y en un momento se juntan y se cruzan. Pues va a haber muchas cosas. Y es que esta es una obra de Griselda Álvarez, La sombra anilla, una de las más importantes, y entonces, pues, esta es la portada. Y esta es una edición que por ahí aún todos conservamos, o alguien tiene por ahí, bueno, pues ya ven que abajo pone Finisterre, ¿no? Las obras que que Finisterre le publica, pues son De cierta compañía, en México, en 1961, con la editorial Ecuador. A veces se combinaba Ecuador, Finisterre. Aún tengo que averiguar cuál es el motivo por qué una y no otra, pero bueno, a veces aparecen las dos nombres. En la portada aparece siempre en México por fuera Finisterre, pero por dentro aparece Ecuador, sobre todo principalmente cuando tiene poesía, ¿no? Letanía erótica, bueno, pues para la paz, es en México también, 1963. Y La sombra niña, que la que ven ahí, pues también 1966, pues por supuesto, bueno, pues la editorial Ecuador y Finisterre. Bueno, como pueden ver, lo que antes parecía algo ilógico, pues ahora tenemos a dos personajes, hay más, porque ya les comenté que tiene con Octavio Paz, con Nestrosa, con Ernesto Cardenal, pues su primera obra la publica con Finisterre y su gran amigo. O sea, realmente todo va a tener mucha influencia. Todo va a coincidir y la bibliografía es fundamental. Bien, les quiero contar esta parte. Esta figura la han visto todo el mundo, es muy conocida, el Don Quijote de Picasso. Está construida, bueno, él la diseñó en 1955, la dibujó, y este es un regalo que le hace Picasso a Alejandro Finisterre. Desgraciadamente, esta figura litografía, no solamente ha sido copiada en todas partes del mundo, sino que, bueno, pues era un regalo que le hizo Picasso a Alejandro Finisterre. Tal es el caso que todas las obras escritas por Alejandro Finisterre, suyas, auténticas, o sea, suyas, no son obras de otros autores, sino que es suya, de su pluma, pues en la contraportada, en la portada interior, siempre lleva esta figura en sus libros. Por supuesto, cuando él trabajaba en Francia, en la radio, bueno, pues sí, promocionó mucho la obra de Picasso, ¿no? En Francia, y entonces, bueno, pues Picasso siempre le agradeció y entonces, bueno, pues es uno de los regalos que posteriormente le hace, ¿no? Hay una entrevista que aparece en YouTube,
de televisión española que le hacen, es una entrevista del año 2002. Y entonces, bueno, principalmente, bueno, la pueden buscar en internet, ahí la pueden ver, ahí pueden escucharlo y verlo. Alejandro Finisterre, bueno, pues lo único que tiene es que, bueno, la entrevista prácticamente habla más del futbolín, pero fubito, pero al final de la entrevista o del video se ve como una de sus obras más importantes, que es Poesías de México, que pues las poesías de México son escritas por él, en este caso son todas suyas, llama Poesías en México, Poesías de México. Bueno, pues se lo dedica al entrevistador, ¿no? Y entonces en la portada, en la contraportada interior, bueno, pues aparece esta figura, ¿no? Yo, pues, me he tomado la libertad de bajar el vídeo no lo vamos a ver aquí porque dura mucho y es un poco extenso, pero quiero que vean esta foto. Es Alejandro Finisterre y, bueno, pues aquí pueden ver que le dedica y ahí está la obra que aparece en sus obras. He visto documentos, he visto libros de Alejandro Finisterre que bueno, que dicen que son de Alejandro Finisterre, pero todas sus obras originales tienen este sello, vamos a decirlo como sello. Y si no lo tienen, pues o son plagiados o clonados, no, porque deberían tenerlo, sino que no son auténticos. O sea, por lo menos hecho por su imprenta, no. Entonces, bueno, pues esto es un avance un poco de cómo dos vidas totalmente diferentes al final se van a coincidir. Bueno, Alejandro Finisterre posteriormente, bueno, pues en el año 75, pues bueno, ya para terminar, vuelve a España y bueno, tiene la mala suerte que también pues le hacen una entrevista, bueno, sobre todo porque, bueno, le hacen una entrevista y entonces en Galicia, en Ourense, pues hace un comentario y el gobernador en turno no le gusta y pues lo detienen y lo meten en la cárcel. Y bueno, aparte tiene que pagar una multa, ¿no? Pero bueno, a la muerte de Franco, bueno, pues todos los que estaban presos quedan indultados y bueno, lo sueltan, ¿no? O sea que, y bueno, pues desde entonces, del año 75 en adelante, pues viajó mucho tiempo, viajaba de vez en cuando a España, ir y venir, recuperó la obra de León Felipe, la llevó a España, pues está allí en el archivo particular, allí, bueno, no es particular, es, bueno, es del municipio de Zamora, del Ayuntamiento de Zamora, y ahí está prácticamente toda la obra que pudo recuperar y rescatar de León Felipe, como albacea. Y bueno, pues prácticamente esa es un poco su vida, un poco de movida, realmente de Alejandro Finisterre, pero que bueno, pues se codeó y se movió con todos los autores de los periodos prácticamente desde 1956 hasta su muerte, ¿no? Que murió en el 2007, ¿no? Un poco antes, 2 años antes de Griselda Álvarez, ¿no? Y bueno, pues para que vean que al final las figuras de autores pueden coincidir. ¿Qué me interesa de Alejandro Finisterre? Pues me interesa su obra, pero también me interesa la relación que tuvo con otros autores. ¿Por qué? Pues en mi investigación, que al final no pude hacerla porque con esto de la pandemia, pues se me truncó el viaje que tuve que hacer en marzo a España, pero que al final, pues desgraciadamente no pude ver nada. Sé que en su archivo, biblioteca, pues hay ediciones donde, por ejemplo, vamos a decir, es un suponer, un ejemplo, de Octavio Paz o de Ernesto Cardenal, pues, o de Américo Castro, donde él publicó su obra, pero también hay los borradores, donde el autor original pues tiene, pues son los borradores y son los cambios, hay que cambiar esto por aquí, esta hoja no me gusta. Entonces todas esas cosas son importantes porque nos ayudan a entender, por ejemplo, la obra, que al final nosotros leemos la obra final, pero a mí me interesa también como biógrafo cuáles son los pasos de esa obra hasta que llega al final, ¿no? Es decir, por qué le quita esa hoja, por qué le pone eso, por qué le cambia esta palabra, o qué quería decir. Hay muchísimas cosas, ¿no?, que podemos tener en cuenta y todo eso forma o es parte de la bibliografía del autor.
Por supuesto, nosotros cuando hablamos de la vida de un autor es una cosa muy pequeñita y estrecha y, bueno, pues prácticamente mucho más, pero realmente la vida es muchísimo más, ¿no? No solamente es lo que les dije al principio, no solamente lo que está escrito, sino hay mucho más delante y detrás de lo que se puede decir. Entonces, bueno, pues con esto, pues prácticamente, para que vean dos vidas paralelas en las cuales, pues, nacen en momentos casi, más o menos casi, bueno, son contemporáneos prácticamente, pero al final hay un momento de conexión, en este caso, nunca, a ver, no siempre es así, pero bueno, en este caso, bueno, pues dos autores que a Grisel le gustaba la poesía, a Alejandro Finisterre le gustaba la poesía y al final, bueno, pues, como dice él, yo cuando llegué a México ya no hice futbolinos porque todo el mundo tenía, ya sabía, ya los futbolinos estaban extendidos, por entonces, como dice él, pues me dediqué a lo que más me gustaba, la editorial y la creación de poesía. Y eso es prácticamente, pues prácticamente es todo lo que les estaba contando, por lo que he podido contar. Bueno, en esta página de la Real Academia de la Historia hay, pues, una biografía de Alejandro Finisterre, lo más extensa posible. Y, bueno, sobre este autor, pues, hay que decirles, realmente su biografía está, les voy a decir que está en pañales. Realmente se sabe poco sobre este autor. O sea, sí sabe mucho del futbolín, pero realmente se sabe poco. Esperemos que, bueno, con el tiempo y con la investigación se pueda, digamos, localizar muchas más cosas y más información, ¿no? Completar muchas más cosas, pero bueno, pues por lo menos es un acercamiento, ¿no? Y bueno, en 1967 ingresó a la Real Academia de la Lengua Gallega, ¿no? En este caso esa es la única, yo creo que el único premio que Griselda Álvaro no tiene, que nunca la admitieron en la Academia de la Lengua, la Academia Mexicana de la Lengua, porque realmente lo demás lo tuvo todo, ¿no? En premios y distinciones. Bueno, supongo que hoy en día eso se hubiera cambiado, pero bueno, es anecdótico también. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Y bueno, pues ahora pues lo dejamos para, no sé, para preguntas, dudas y lo que me quieran hacer, ¿no? Porque quieran preguntarme sobre Griselda o bibliografía, lo que ustedes digan. Estoy a sus órdenes para lo que quieran contarme o quieran preguntarme mejor que me pregunte. Entonces, bueno, me callo y espero las preguntas ahí. No sé si la doctora Ada o quién me va a hacer las preguntas o cómo es el proceso, no sé. Sí, gracias, doctor José Manuel. Creo que entre todos vamos a construir las preguntas. Después de esta interesante exposición en que seguramente nosotros hemos ido viendo justo estos paralelismos entre dos vidas intensas, prismáticas y longevas también, como podemos ver en estos dos personajes que coinciden, ¿verdad?, a través del mundo de la literatura y de la edición, en el caso de Alejandro Finisterre, que le edita precisamente La sombra niña a Griselda Álvarez y que pertenece a una generación de intelectuales en la Ciudad de México con los que debió haber interactuado de forma más o menos habitual o intensa Griselda Álvarez. Bien, vamos a abrir entonces un espacio para los comentarios, las preguntas. Creo que se antojan en varios sentidos, no solo en torno a cada uno de los personajes de los que hoy se ha hablado, de Griselda Álvarez y de Alejandro Finisterre, sino también creo con respecto a la metodología con que se recuperan los datos, con que se organizan. Creo que estas son posibilidades también para comprender más del trabajo de investigación y de filología que hace el doctor González Freire. Bien, entonces el micrófono es suyo. Si gustan, puede ser de manera oral o en su defecto podemos revisar sus preguntas a través del chat. Vamos a tratar de irlas identificando. La doctora Gloria, la doctora Irma también podrían auxiliarnos eventualmente a identificar algunas preguntas que por ahí se nos puedan escapar. Así que anímense, vamos aprovechando este espacio de diálogo. Sí, creo que ya podemos empezar con algunas preguntas. Bueno, nos pregunta los excelentes, existen diferencias literarias entre ambos autores.
Y Diana dice relaciono parte de lo expuesto con los historiadores que llaman redes intelectuales en el aspecto de que interesa saber cómo se dan los vínculos entre un autor y otro. Por mencionar, en este caso, el encuentro que se da entre Alejandro Campos Ramírez y María Griselda Álvarez. No sé si quieras comentar algo al respecto, José Manuel. Sí, la relación que existe en México, bueno, Alejandro Finisterre jugó un papel muy importante en México porque fue, digamos, el que unió de alguna manera a los escritores españoles bueno, exiliados, no digo decir de la República, pero exiliados en México. Es cierto que Octavio Paz y León Felipe le abrieron las puertas. Él perteneció bueno, no solamente a la Cámara de Comercio y a la Cámara de Editores, sino que también a la Sociedad de Escritores. Bueno, de hecho, por ahí he leído, lo que pasa es que no lo he podido confirmar ahora, pero lo acabo de leer hace poco, y es que pues, es uno de los fundadores de la Sociedad de Autores Mexicanos. No, hay que pedir eso porque realmente no estoy seguro. José Manuel, no te Sí. estamos escuchando. ¿No? Si alguien nos puede hablar. Es que hay algo que se acopla por ahí, pero no sé qué. A ver, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí me escuchan ahora? Bueno. Sí, sí se escucha bien. Ah, sí se escucha bien. Vale, si algo había por ahí, algo se acoplaba por ahí. El caso es que Alejandro Finisterre, pues, gracias a León Felipe y Octavio Paz, pues ingresa en el mundo literario y cultural bueno, de la Ciudad de México, realmente, pero de México, ¿no? No solamente pertenece a la Cámara de Comercio y a la funda la Cámara de Editores Mexicanos, sino que también es fundador de la Sociedad de Escritores Mexicanos. Ayer estaba leyendo un artículo que acaba de salir recientemente que, bueno, realmente habría que confirmarlo porque, bueno, pues eso, una cosa es que lo diga, otra cosa es que sea cierto, ¿no? Pero lo voy a comentar. Es que, bueno, pues dice que es uno de los fundadores de esta sociedad. Voy a alejar un poco. La relación que hay no solamente como editor, sino la relación que hay como poeta, pues es fundamental. Y además participa en las tertulias poéticas, forma parte de todo lo que el entramado donde Griselda Álvarez participaba y Octavio Paz participaba también, Alejandro Finisterre. Que detrás de sus espaldas tenía la editorial, bueno, pues esa es una parte, digamos, extra, pero realmente se dedicó, bueno, digamos, sustituyó, bueno, vamos a decirle que su pan de cada día, su economía procedía efectivamente de la editorial, pero que su relación literaria es súper amplia. Por eso el interés de Alejandro Finisterre no solamente que tenga con Griselda Álvarez, a mí me interesa Alejandro Finisterre, por las preguntas que me hicieron, pues me interesa porque pues con él han participado muchos escritores mexicanos, ¿no? Entonces, pues habría que saber o habría que conocer. Realmente no podemos entrevistar ya a Alejandro Finisterre, pero pues hay un vínculo estrecho entre la obra del autor y Alejandro Finisterre como editor. Sobre todo principalmente porque tenía muchos amigos y era realmente conocido. No solamente iban a las tertulias literarias, sino que también pues eran parte de reuniones familiares, de amistades, o sea, todo forma parte de ese vínculo, ¿no? de cercanía. Entonces, pues, sí hay una relación estrecha, ¿no? Creo que había no recuerdo la otra pregunta, una de estas, pero no sé si contesté a la pregunta que me pedían. A ver. Aquí tenemos otras preguntas, doctor Freire. Si quedase alguna pendiente, regresamos. Avanzo, si quieren, a compartir una de la doctora Irma Villasana, que pregunta a qué factores atribuye usted que se haya dado esta relación editorial entre Finisterre y Griselda Álvarez, por una parte,
Y por otra, ¿cuáles serían las directrices ideológicas del proyecto de Finisterre? Ideologías, bueno, no sé, ahí sí que yo no me quiero meter mucho con la ideología. La relación que hay con Griselda, bueno, pues es efectivamente, pues él se presenta como editor y como poeta. Es reconocido por los poetas y escritores mexicanos y españoles que bueno, pues sus poesías son buenas, por lo menos lo que dice la crítica son buenas. Y bueno, había una cosa muy particular. Cuando él editaba la obra de un autor, como les dije un momento, pues era, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, no sé, Octavio Paz. Pues con Octavio Paz, en la obra que tiene, pues él hace una especie de caricatura, no tanto caricatura, no esa parte, no, sino que hace una especie de grabado, porque él dibujaba bien. Entonces, digamos que había dibujos o grabados dentro del libro que personalizaban a la figura de Octavio Paz en el libro. En el caso de Griselda va a hacer lo mismo, y entonces es Griselda, ¿no? Ya sea por un aspecto o por alguna temática. Es decir, que todas las obras que le haya editado Finisterre de Griselda siempre van a tener, pues, no esa frialdad que tienen hoy las obras, que, bueno, pues uno edita y tiene el sello de la editorial y ya nos quedamos ahí. No. Hay un juego donde hay unos grabados que Alejandro Finisterre le hacía a la persona, primero principalmente lo hacía porque los conocía, porque eran sus amigos. Entonces, realmente, prácticamente a todos los que publicó eran amigos suyos. Eso sí se sabe, eso lo sabemos. Entonces, estamos hablando de más de 200 obras, alrededor de 80 autores, tanto mexicanos como españoles. Entonces, bueno, y bueno, algunos también centroamericanos. Entonces, sí, realmente hay una buena relación, ¿no? Y que, bueno, pues el autor permitía que esos grabados de su amigo, en este caso Alejandro Finisterre, estuviesen en su obra, ¿no? Y aparte eran exitosos. De hecho, casi todas las obras están agotadas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es bastante importante. En la ideología, pues, no sé si se refería a la ideología política, porque no sé, bueno, no sé, yo pensaba un poco más ideología política. Él no se consideraba bueno, si es política, no se consideraba de ningún partido político, nunca le interesó la política. De hecho, se consideraba más apolítico. Desgraciadamente, como cuenta él, y las influencias que tuvo, pues tuvo influencia con anarquistas, tuvo influencia con comunistas, y quizás eso fue pues lo que de alguna manera el régimen franquista le achacó, ¿no? Y entonces, bueno, es histórico que el futbolín, después de la posguerra española, pues prácticamente por lo menos hasta la muerte de Franco, bueno, hasta hoy, pero hasta la muerte de Franco, pues era como el deporte de reina, bueno, como deporte no tanto, pero bueno, había incluso, digamos, el Club Barcelona, de futbolín, o sea, realmente sí existieron ligas importantes. Y entonces, pues es lo que dice, bueno, lo que dice la crítica, es decir, que un régimen franquista no iba a permitir que un republicano o un rojo, llámalo como ustedes quieran, iba digamos, iba a estar detrás del invento del juego más importante, por ejemplo, en España en ese momento, ¿no? O sea, no lo iban a permitir, por eso prácticamente nunca le reconocieron ese invento hasta mucho después. Francia lo reconoció, Inglaterra, bueno, hoy en día pues está reconocido que es su invento, ¿no? Está patentado y todo, pero pues fue muy, muy complicado, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Pues de alguna manera, pues prácticamente esa parte de ideología, pero no, realmente como ideología, pues no tenía ninguna, así en principio, que no fuera política, pues él pues quería sobrevivir como todos, ¿no? Realmente, y pues no hay, sus poesías son poesías
situaciones y temáticas, digamos, de naturaleza. Tiene poesías de Ecuador, poesías de Guatemala, que prácticamente es una descripción de la naturaleza, del país, de cómo es. Cumbre borrascosas, antología de adolescencia, poesías de México. Hay una de poesía de café, coñac y puro. Bueno, muy castellano, eso, muy castizo, ¿no? Cantos pintos, 6 danzas catalanas, cantos esclavos, o sea, prácticamente su poesía es una mezcla entre folclórica, naturaleza, el tema del amor, de juventud, esa es prácticamente su temática, no sé. Más preguntas. ¿Más preguntas? ¿No hay? Sí, por aquí tenemos algunas otras. Doctor, sí, cómo no. Por ejemplo, hay quien pregunta, por ejemplo, la maestra Hortensia Hernández, ¿cómo seleccionó los protagonistas de su investigación? ¿Por qué fijarse en estos dos personajes clave de la cultura del siglo XX? Y por otra parte, ¿cómo ha construido usted su proceso metodológico? Vale. Bien. Bueno, Griselda Álvarez tuvo la culpa. Mi investigación empieza por Griselda Álvarez bueno, uno empieza por Griselda Álvarez realmente, ¿no? Y bueno, pues viendo ya cuando construí su bibliografía y sus obras, toda esta parte, bueno, que como antología de toda su documentación, pues bueno, una parte es biográfica y otra parte es, digamos, ya biográfica, pero bibliográfica, ¿no? De libros y publicaciones. Y bueno, pues en el caso de la parte de publicaciones, bueno, pues encuentro como que en algunas de sus obras está un tal Finisterre. Bueno, hay otras editoriales, por supuesto, no sé, también está la Universidad de Colima, claro está, y hay otras editoriales. Entonces, pues me dio la labor porque Finisterre pues es mi tierra, porque yo también soy gallego como Alejandro Finisterre. Entonces, bueno, pues me dio por la labor de, bueno, ¿quién es este Finisterre, no? Y entonces, al final, pues me llevó a Alejandro Finisterre, que, bueno, sabía que era el inventor del futbolín, pero desconocía un poco, realmente no conocía su vida, ¿no? Realmente, esto estoy hablando de Alejandro Finisterre, pues, de hace prácticamente 3 años, 2 años y medio para atrás, ¿no? Hacia aquí, pues, es más o menos lo que yo he investigado sobre él, bueno, de lo que se puede, ¿no? Prácticamente. Y entonces empecé a construir su biografía, porque realmente no existía una biografía, ¿no? La biografía que construí fue lo más ajustada a la realidad. La metodología, en este sentido, igual que la de Griselda, hay que ser lo más ajustado a la realidad, en el sentido. Yo sé que cuando alguien escribe, pues nos mueve los sentimientos religiosos, políticos y, bueno, eso. Normalmente la bibliografía no debe ser así. O sea, uno debe ser, digamos, neutral, abstracto, ¿no? Y eso lo digo muchas veces en mis clases, ¿no? Cuando hay, no sé, historia del español o así, que digo, bueno, la política y la historia y la religión lo dejan fuera en la puerta, ¿no? Porque lo que van a ver aquí va a haber unos choques, puede haber choques así culturales fuertes y bueno, pues podrán estar de acuerdo, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Hay que ser lo más fiable a los documentos y bueno, pues a lo que se está viendo, ¿no? Realmente, entonces, ese es el objetivo. Y entonces, con Alejandro Finisterre, pues, buscaba y, pues, exceptuando algunas cosas que hay por ahí, pues lo de siempre, Wikipedia y estas cosas, no hay mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a construir y entonces, pues empecé a buscar la editorial Finisterre y al final, pues, Finisterre, pues, tenía muchísimas más cosas, ¿no? O sea, parece que todo estaba suelto, todo está como aislado, ¿no? Que hay que tocar aquí, buscar allá, o sea, realmente era muy difícil, ¿no?
pues la obra no es tan difícil encontrarla, por lo menos lo que se publicó, pero construir su vida sí fue difícil. Tan difícil que, bueno, pues tuve que ver, bueno, había entrevistas que se le hicieron a él, bueno, pues hubo que ver varios archivos también, a distancia. O sea, realmente es complicado. Cuando hablas de una biografía de alguien conocido, bueno, pues normalmente no tiene mucho, bueno, pues le puedes aportar muchas más cosas, siempre vas a aportar en la biografía. Pero empezar de cero, pues la metodología es complicada. Primero no hay una metodología, así que digas, pues es que ¿por dónde empiezo? Bueno, yo mi teoría es que, o mi trabajo es que para mí todo vale, todo es válido. Desde, pues es que aquí este es no sé, pues es un ticket de la compra de que hizo Griselda Álvarez, pues me interesa. Yo entiendo que para un literato a lo mejor pues es insignificante. Dice, pues a mí es que eso no me sirve para explicar la crítica, para explicar, por ejemplo, un poema de Griselda Álvarez. Pero para mí sí es importante para crear su biografía. Todo es importante. Siempre va a haber una conexión. Todo en la vida está conectado por algo. Simplemente hay que buscar los conectores, pero lo existen y así están. Entonces, cuando bueno, es una anécdota, bueno, mi tesis doctoral habla de un escritor español del final del 19 y es una biobiografía también de un autor que además pues tiene una historia bastante larga, no vamos a entrar en detalles, aunque funda la Sociedad General de Autores Españoles, de ahí pues empiezan todo lo que son derechos de autor a partir de ahora, y estamos hablando de 1901, pero el problema no es ese, el problema es que como era muy conocido, pues nadie lo estudiaba. Y entonces parece que, pues un tal Sinesio, pues eso todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce hasta que te das cuenta que llegas a buscar la información y nadie sabe nada. Sí, hay una pequeña biografía que todo el mundo conoce y está. Alejandro Finisterre era lo mismo. Una pequeña biografía pero que al final nadie lo conoce. O sea, todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe. Se da por hecho, como se daba por hecho por Griselda Álvarez, que había sido senadora por Jalisco. Y así se han copiado todas las biografías, cuando nunca fue senadora por Jalisco. Fue por Colima. Es un decir, pero así se empiezan las cosas. Entonces, pues uno busca como diciendo, bueno, pues, ¿quién es Finisterre? Y entonces me doy cuenta que Finisterre pues tenía, buscando pues, simplemente agarrando uno de sus libros y en la parte de atrás te dice, a ver, edición de Finisterre, y ahí te vas leyendo la lista de nombres con las obras que ha publicado Finisterre. Nadie se ha parado a hacerlo nunca. Y incorporarlo a su biografía. Bueno, de hecho no hay ninguna. Y entonces, bueno, buscas la obra y esa obra te relaciona con otra y esa te relaciona con otra, claro. Hay que poner un tope, ¿no? Hasta dónde quieres llegar, ¿no? Pero, pues así se empieza a construir lo que es la parte bibliográfica. Y en las entrevistas, pues tienes que navegar por muchos archivos, bibliotecas. Por suerte hay, pues, hoy en día, mucho del mundo digital. Claro, por supuesto, hay que entrar a los archivos, digamos, un poco reconocidos. Y, bueno, pues... la historia es que cuando le presento esto a la Real Academia de la Historia, ellos no sabían, o sea, sabían quién era, pero no tenían nada. No tenían nada. Y entonces, bueno, pues lo que yo construí, lo leí, bueno, lo que preparé, estas cosas, se lo mandé. Y bueno, pues ellos lo investigaron, le dieron el visto bueno y lo subieron y lo publicaron. Les pareció que es lo más completo que hay de Alejandro Finisterre en estos momentos. Pero es así, o sea, es darle algo que yo no, o sea, la biografía para mí bueno, me pareció interesante por la conexión entre España y México, pero cualquiera les diría, bueno, pues es que ese ya está hecho, ya nadie se preocupa de hacer su biografía porque ya existe, ¿no? Y la realidad es que no existía. Y estoy hablando del año 2019, que fue cuando se publicó. De hecho, está libre, uno lo puede consultar. Hasta desde el año pasado. Entonces, es decir,
desde que nació, por lo menos murió en el 2007 al 2019, en una biografía en extensión donde cuente prácticamente toda su obra y su vida, no hay. Bueno, no había. Entonces, pues es bastante peculiar. Cuando yo le recomiendo que cuando encuentren a alguien, pues investiguenlo, porque a lo mejor no den por hecho que ya está, porque no está, realmente no está. Eso es lo que todo el mundo cree y entonces se deja de lado y al final, pues, bueno, pues alguien dice por ahí, pues te tocó un filón de oro. Pues sí, es un filón de oro porque realmente si hay información, si sabes buscar y encontrar. Y para mí, como bibliógrafo, todo vale. Para mí todo es importante. Por ejemplo, Griselda Álvarez ella guardaba todas las tarjetitas de regalo que le llegaba. Le regalaban un presente y tenía una tarjetita de visita, ¿no? De esta tarjeta de agradecimiento. Las guardaba todas. Guardaba los libros que le regalaban y se los dedicaban. Tal es el caso que hay más de 400 obras. Incluso hay, ustedes no lo saben porque esto es un poco de lo que estoy trabajando ahora, pero bueno, lo voy a contar. De Griselda Álvarez hay por lo menos unas 400 libros que le regalaron que están en su biblioteca privada, pero, por ejemplo, bueno, hay de otros autores, Andrés Enestrosa, por ejemplo, de Lugori, que le regalaban algunas obras y ahí le dedicaban un poema. Ese poema es inédito porque solamente está en esa obra y no está en ninguna otra obra publicada. No aparece en ningún lado, no existe, pero está ahí. Carlos Monsiváis también le regaló un libro suyo a Griselda Álvarez y le dedicó ahí unas palabras, le dedicó un pequeño poemita. Pues ese poemita realmente es de Carlos Monsiváis. Nadie lo sabe, nadie lo ha visto. Nadie sabe que lo tiene, pero Griselda lo tiene, ¿no? Griselda Álvarez hacía lo contrario. Hubo un tiempo que cuando la invitaban a los cumpleaños, pues daba regalos, pero llegó un momento que ya no, que lo que hacía era dedicarle un soneto a la persona que cumplía años. Es una maravilla, porque muchos de sus sonetos pues no están, o sea, no se conocen, pero siguen siendo sonetos. Por eso les comentaba un principio que la bibliografía no se termina nunca. Siempre existe, siempre va a haber cosas, siempre va a haber algo que encontrar. No sé, alguien dice, es que a lo mejor en 10 años solo he encontrado un poema de Griselda nuevo que nadie tenía. Pues está bien, para mí es maravilloso. Para muchos dirán, pues es que un poema, ¿qué es? No, un poema es muchísimo. O sea, todo lo que se encuentra sobre Griselda o Finisterre o otro autor, Octavio Paz, quien ustedes quieran, ¿no? Cualquier autor, no sé, puede ser de la literatura, puede ser de matemáticas, no sé. La verdad es que la biografía no solamente se aplica a la literatura, que es este caso, se aplica a cualquier área. Podríamos estar estudiando música y entonces, pues, algunas partituras o sinfonías de Beethoven se encontraron después, eso lo sabemos. Entonces, todo eso es también importante. O sea, el método prácticamente es el mismo, ¿no? Podemos estudiar a un matemático, podemos estudiar. Mi tesis doctoral era de un médico. Y al final, pues nadie lo conocía. Todo el mundo lo conocía, pero nadie lo conocía. Conocían como médico, pero no lo conocían como escritor. Y entonces, de tener una obra o dos obras que que aparecen en los anales de la biografía y la historia, a tener más de 2.000 publicaciones en periódicos y revistas, y aparte utilizaba seudónimos. Luego también hay que encontrar los seudónimos, porque, bueno, todo el mundo, a ver, como pueden ver, a veces firmaba, en el caso de Griselda Álvarez, otra vez Griselda, otra vez Álvarez, otra vez GA, o MGA, o Magral, todo eso es Griselda. Pero todo es importante. Entonces también hay que saber cómo está firmando. O sea, es un mundo y nunca se termina. Usted póngale el alto, ¿no? Pero pues así es, así funciona. De Viajando Finisterre, pues nada, pues es, como quien dice, solo llevamos 1 año, 2 años sobre Alejandro Finisterre de lo que sabemos, lo que se puede construir. Alguien me podrá decir, bueno, ¿puede haber algún error ahí? Claro que puede haber errores. Y es más, lo más seguro es que existan errores. Y esos errores, pues, por eso la biografía no cambia, porque se pueden ir cambiando sobre la marcha. Hay cosas que
que no sabíamos y que luego posteriormente vamos a descubrir, o viceversa. Cosas que pensábamos, bueno, normalmente el bibliógrafo no piensa esa parte. Bueno, yo no soy partidario de pensar en esa parte. Es decir, lo que encuentro, lo que veo, lo describo. Lo que los demás dicen y me cuentan se quedan en mis notas, pero no lo pongo en la biografía porque hay que comprobarlo, ¿no? Hay que ser un poco, digamos, también, en este caso, metodológico y científico, ¿no? En esta parte hay que ser un poco, que dicen que tal cosa, que dicen, bueno, dicen tal cosa, pero bueno, yo necesito saberlo realmente, ¿no? Eso es algo importante también tenerlo en cuenta, no vale cualquier cosa. No sé si he podido contestar a esas partes así un poco extensas, pero bueno. Siguiente. Bien, doctor José Manuel, antes de dar paso a unas preguntas más que por aquí nos han hecho llegar a través del chat, le pediría de favor si deja de compartir su pantalla para que podamos verlo mejor a cuadro, por favor. Perfecto, sí, sí. Gracias. Comento las siguientes preguntas. Liliana, gracias. Liliana Mesa pregunta lo siguiente, si hubo alguna evolución o cambio en la poesía de Griselda Álvarez y si por otra parte perteneció a algún movimiento literario en particular o se lo ubica como parte de una generación específica. Sí hay una evolución. En la poesía de Griselda sí hay una... O sea, bueno, lo que es en su obra literaria, Griselda sigue principalmente poesía, que es lo que más, quizás lo que nos interesa o le interesa, no sé. Sí hay una evolución, bueno, de juventud, que son esos sonetos, vamos a decirlo, religiosos, místicos, que efectivamente son inéditos y por lo tanto, pues, bueno, hay una alumna de maestría que está trabajando también sobre ellos, entonces, bueno, pues no he tocado el tema y pues ya lo tocará en su momento su tesis y ya, pues, en su momento, bueno, pues se tocará más a fondo. Sí hay una evolución. Los primeros años de Griselda, viviendo en la Ciudad de México, porque luego, pues, a la muerte de su madre, pues es cuando se envía al convento y ya después del convento su tío se hace cargo en la Ciudad de México, pues allí pues empieza a trabajar y empieza a estudiar. Porque claro, todo el mundo piensa que Griselda, pues aunque su abuelo o su bisabuelo era un hombre muy rico, Ponce de León, y es verdad que lo era, tenía casa hasta en Los Ángeles, es otra cosa, otra historia, pues ella le tocó momentos muy duros, ¿no? Y entonces, duros que, pues, es que no tenía dinero, porque la historia de su padre que se gastaba el dinero en mujeres, entonces, bueno, pues eso. El caso es que la condición de que todo el mundo piensa que Griselda tenía que, pues vivió así, pues en aras de riqueza, no es cierto. O sea, prácticamente tuvo que trabajar desde muy joven y pues desde joven prácticamente. Entonces, pues trabajaba de periodista en deportes, en los toros, luego era la doctora Corazón porque daba recomendaciones de amor, o sea, su evolución fue cambiando mucho, ¿no? Y su poesía fue cambiando. Digamos, en el último periodo, el último tercio del siglo XX, pues es cuando Griselda, digamos, un poco se asienta, ¿no? Por supuesto, dice que durante la gobernatura pues no escribió nada. Bueno, pues es que ando luchando en eso porque estoy convencido que dudo mucho que una poeta, aunque esté 6 años de gobernadora, no haya escrito, aunque solo sea una hojita para algo. Bueno, sí escribió, pero en lo particular, pero como proyectos para futuro. Pero, pues algo así tangible, pues no. Pero sí es verdad que sí hay una evolución, ¿no? Sí existe una evolución. Vale, a las generaciones que pertenece, aquí mejor que me lo conteste Ada o Gloria, ¿no? Que es más especialistas en generaciones literarias de esta parte, pero sí perteneció a diferentes sociedades de literatura. Hay una que se llama la del convento, la de Sor Juana,
sí hay varias participaciones de ella, pues, en el mundo literario, ¿no? O sea, digamos que no sé, la parte fuerte, digamos, de Griselda, pues estaría entre los años 60. Me atrevería a decir que, digamos, entre el 50 y, bueno, vamos a decir el 56, 57, hasta los años 80, ¿no? Prácticamente. Luego después publica después alguna cosa más, por supuesto, ya son participaciones. De hecho, hay una que tiene, pues, hay dos cosas que tiene. Una que es, hay unos libros de arte que he podido consultar, pero bueno, que sé que es, bueno, a ver, es un poco complicado esto. Hay un documento en su archivo particular en el cual hay una editorial que es Conaculta que le paga a la Griselda por unos servicios que es hacer una descripción del arte mexicano. Entonces, hay un libro de arte dedicado a la Ciudad de México en el cual ella trabaja y hace las descripciones. Digamos, está la fotografía o la litografía y ella hace la descripción. Yo los libros no los he visto, pero tengo el documento que efectivamente existe. Y es verdad que el doctor Miguel Delgado, su hijo, dice que sí, que él tiene los libros. Yo no los he visto aún, o no los hemos encontrado, pero dice que en su juventud sí los había visto alguna vez, ¿no? Y eso sí, son libros bastante grandes, con unas hermosas fotografías. Bueno, en alguna biblioteca o en el Archivo General de la Nación debe estar. Y eso un poco, más o menos, así un poco es la parte de la historia, ¿no? de Griselda. Sí pertenecía, pues, no sé, es decir, pues, quitando la parte de gobernadora, que no, vamos a decir que ella dice que no escribió nada, en principio no sabemos qué escribió. Sí hay algunas cositas por ahí, pero vamos, así pequeñas, así, nada, pequeñas letras, pero nada así en concreto, tipo proyectos. Y luego, después de ser gobernadora, pues sí tiene participaciones, que es lo que iba a comentar, que se me iba ya por ahí. Entonces, participaciones como, bueno, pues las cocinas del sur, que pues es una cosa muy interesante porque habla de toda la cocina del sur mexicana, de cómo se preparan los platillos y bueno, pues cuál es la tradición, ¿no? De la tradición prehispánica. Y bueno, pues uno lee ese libro y piensa, bueno, pues es que, ¿qué tiene que ver esto con Griselda, no? Pero Griselda pues tenía muchas facetas, ¿no? Es difícil encontrar Griselda, por supuesto destaca más en los sonetos. Los sonetos de la Constitución es del año 2000, ¿no? Entonces, en el 2000, pues, sí, en el año 2000 le piden que la Constitución mexicana, pues, se exprese en sonetos. O sea, de los 137 artículos, bueno, son 138 porque el artículo 37 tiene 2 porque era muy extenso. Bueno, por 137 artículos que estén inscritos en sonetos. Es que no es fácil, porque ya el soneto es difícil y aún intentar que el artículo 1 de la Constitución, pues en un soneto, en el artículo 80 en un soneto, pues eso, bueno, yo no es muy habitual, ¿no? O sea, no he visto la Constitución española en sonetos y en la mexicana sí está, ¿no? Entonces, pues sí es verdad que Griselda se movía en mucha temática, en diferentes... Destaca por los sonetos, sí, destaca por los sonetos, pero también tiene cuentos de terror, también tiene, pues no lo he leído, pues hay por ahí algunos cuentos de terror, cuentos para niños, que ha hecho de todo, probablemente prácticamente ha hecho de todo, ¿sí? Entonces, pues, no sé si... Bueno, ahí Gloria o la doctora Ada que nos diga realmente en qué generaciones colocaríamos a Griselda, ¿no? Más en ese periodo. Se lo dejo a Gloria, que sabe más que yo de esa parte. Gracias, doctor José Manuel. Pues efectivamente, Griselda Álvarez es cercana por fecha de nacimiento, pero también por los géneros que trabajó, la poesía en este caso, a Rosario Castellanos, a Margarita Michelena, a Dolores Castro, por ejemplo, ¿no? Amigas además muy cercanas de ella y de las que dio cuenta incluso en algunos ensayos. Con la poeta Lolita Castro particularmente tuvo una amistad cercana. En alguna entrevista la poeta Lolita Castro pues comentaba que había trabajado para Griselda Álvarez y tenía muy gratos recuerdos. Entonces, bueno,
es parte del anecdotario cercano a Griselda Álvarez. Dentro de las preguntas, doctor José Manuel, si me permite continuar con ellas, David Rodríguez nos pregunta cuál es la línea de esos otros autores vinculados a Griselda Álvarez que pudieran ser parte de un trabajo posterior en el caso de usted. Bueno, relación de Griselda, a ver si entiendo, de Griselda Álvarez con otros autores, ¿no? Bueno, tiene con León Felipe, fue muy amiga de León Felipe, y León Felipe pues, le presentó a Alejandro Finisterre, porque Alejandro Finisterre fue muy amigo de León Felipe porque lo conoció en Madrid en 1936 y se volvieron a coincidir en 1956, casi 20 años después. Andrés Anastosa, Octavio Paz, bueno, Rosario Castellanos, hay buena relación con Rosario Castellanos, a pesar de que dicen que, bueno, dicen muchas cosas, pero las evidencias de las fotografías no dicen eso, ¿no? Por lo menos no, o sea, uno no va a la fiesta y bueno, por ahí la historia dice que Griselda Álvarez y Rosario Castellanos se llevaban mal. Yo la verdad diría que no, porque las fotos que he visto puedes disimular en una, pero disimular en todas es imposible, ¿no? Y la verdad es que se llevaban bien como buenas amigas. Pero bueno, esa es una de ellas, ¿no? Bueno, la verdad es que realmente tiene así principalmente con todos ustedes de su época, ¿no? Prácticamente Michelana, bueno, hay todas las, digamos, yo creo que toda la serie de autores, también, a ver, los autores españoles que bueno, que hay contacto con Griselda Álvarez también, o sea, desde Juan Marichal, Pedro Albarca, Francisco Ayala, Américo Castro, tienen relación con Griselda Álvarez. Aún no he encontrado, sé que esta relación es mucho más estrecha con Alejandro Finisterre, pero sí es verdad que pues estaban en el mismo, en las mismas tertulias. Bueno, estoy buscando por aquí, pero vamos, prácticamente, bueno, no, más o menos, eso por ahí. O sea, realmente sí hay mucha relación. Ahora, claro, por supuesto, haber una relación mucho más intensa con unas personas que con otras. No sé qué más, o sea, trabajar con otros autores, pues la mayor parte de las publicaciones de Griselda es ella sola o trabaja para hay coediciones, ¿no? Pero, bueno, hay algunos periódicos o revistas, por ejemplo, la revista Siempre, pues ahí, no son, bueno, Griselda tiene muchos artículos, poemas, ¿no? Pero también comparte con otros autores de su época, ¿no? En esa revista. Si son mexicanos, sí los conocía. Los conocía porque como era de plantilla, pues prácticamente, y por lo menos cada vez que salía la revista, cada mes, pues tenía una publicación, o sea que en esa época, digamos, los escritores de ese periodo, vamos a ver, de esa revista, pues más o menos todos se conocen. No es como ahora que uno manda un artículo a una revista y, bueno, pues a lo mejor lo conoces al otro articulista, a lo mejor no. Yo creo que en esa época era mucho más cercano, ¿no? No era tan frío como ahora, ¿no? O sea, es decir, ahora, pues, sí es difícil encontrarlo, salvo que vayamos a la FIL, el libro de Guadalajara, o algunos congresos, o bueno, congresos no tanto, pero presentaciones del libro, esta cosa de encontrar escritores, es que normalmente como que las entrevistas son individuales, ¿no? Hay un entrevistador y está el escritor. Pero encontrar a 3 o 4 escritores a la vez y hay como que, salvo que vayas a un congreso así, bueno, a una feria de libros, estas cosas, es difícil encontrarlo. Pero en la época, en los años 50, 60, 70, eso era bastante normal. De que tener un poco, la cultura realmente ha cambiado mucho.
el trato personal era fundamental. Quien dominaba la palabra y tenía un buen trato y, bueno, pues prácticamente conocía a la gente de su mundo. No era a veces era un mundo cerrado, pero que entre todos se conocían. Habría con más o menor empatía con unos o con otros, es verdad, eso es cierto, pero por lo general, sí había bastante. Es verdad que Griselda, pues, era jovencita o muy joven, y ya, bueno, pues algunos escritores ya tenían ciertas edades ya bastante grandes, ¿no? Y luego hay muchas anécdotas por ahí, ¿no? Que, bueno, que Andrés Enestrosa, bueno, a lo mejor no lo cuento porque no viene a cuento, pero bueno, quiero decir que, a ver, por ejemplo, Griselda no se quería sentar al lado de Andrés Enestrosa porque luego le pellizcaba la pierna por debajo, ¿no? Debajo le pellizcaba las piernas, ¿no? O sea, ¿cómo es eso, no? Eso hoy en día, a ver, quizás, ya sé, algunas de las señoritas que hay aquí ahora escuchando me va a decir, bueno, es que eso, vamos, es acoso sexual. Pues sí, es acoso, pero, y la verdad es acoso, pero en esa época, pues no, a lo mejor, pues a Griselda le molestaba, pero no lo veía mal, a lo mejor no lo iba a denunciar, lo cuenta como anécdota, ¿no? Los piropos por lo mismo, ¿no? Un piropo a una mujer, pues en esa época se decían y no pasaba nada. Hoy lo dices y, bueno, pues te puedes meter en un buen problema y tienes muchas complicaciones. El mundo ha cambiado muchísimo, pero sí les puedo asegurar que en esa época ellos se conocían casi todos, ¿no? O sea, prácticamente eran todos. En 1976, creo que es así, no recuerdo muy bien ahora la fecha, no lo tengo por aquí, pero en 1976... en Chapultepec hicieron un homenaje a León Felipe. Estaban todos los escritores de la época más importantes mexicanos. Y Alejandro Finisterre fue el organizador de ese evento, ¿no? Donde participaron, pues, bueno, pues, la mayor parte de los escritores, ¿no? Por ahí, no lo tengo ahora aquí, pero vamos, sí hay... de hecho, en Chapultepec pues hay una placa, ¿no? Donde a León Felipe y todas estas cosas, no sé si aún sigue existiendo esa placa o no, pero bueno, el presidente de la República pues se entregó también, estuvo ahí, o sea, realmente pues la gente iba, y no solamente los escritores, también iba la gente de la calle, ¿no? Que estaban interesados y ver a los escritores de su época y leer, recitar y pues eso creo que hoy difícilmente verlo, ¿no? Y como está en este momento, bueno, ahora es más difícil, ¿no? Hasta que intentemos pasar esto del coronavirus, pero pues así era, o sea, el mundo literario en esa época, en el siglo XX, los años 50, 60, en España era igual y en otras partes del mundo lo mismo, ¿no? Pero yo creo que la relación que hubo en México con españoles en México, bueno, ahí está el Colegio Nacional y el Colmills, ¿no? Con mexicanos, pues fue muy intensa, ¿no? De hecho, fue fructífera y muy intensa. De hecho, creo que los mejores, bueno, algunos se quedaron en España, pero la mayor parte, yo creo que de la mejor literatura española se quedó en México, por lo menos a ver, dejaría fuera, pues no sé, a Vicente Alexander y Camilo José Cela y algunos más, pero los demás, bueno, pues, y bueno, Valle Inclán, que es mucho comienzo del siglo XX, pero los demás, casi todos, yo sé que Valle Inclán también vivió en México, o sea, los demás prácticamente, el buen escritor español, pues vivió en México o pasó por México en algún momento, ¿no? Y la mayor parte de ellos, los mejores, se quedaron en México. Pues prácticamente, por lo menos en la parte literaria e histórica, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí hubo unas buenas relaciones, bueno, siempre hubo buenas relaciones con los escritores mexicanos y exiliados, no solamente españoles, porque también venían de otras partes del mundo también, ¿no? O sea, pues muchos con la Segunda Guerra Mundial se vinieron a México, otros se fueron a Estados Unidos, otros a Rusia, bueno, es diferente a Argentina también. Pero bueno, sí había un buen contacto. Bueno, más preguntas para que no extenderme mucho. Bien, doctor José Manuel, casi acercándonos hacia el final, voy a ir
resumiendo algunas y planteando una pregunta final. Además de las felicitaciones que han externado varios compañeros a través del chat, por ahí hay comentarios, por ejemplo, de la maestra Mirtea Acuña, que señala una coincidencia con algo que usted ha dicho con respecto a que todo es importante en la labor del historiador en términos de los documentos, los pequeños fuentes, entre comillas, que pudieran recuperarse y que son decisivas pues para el armado general en las investigaciones. Es un comentario que se hace. Hay una petición también de la maestra Carmen Arteaga, además de una felicitación, de que pudiera compartir la bibliografía consultada en sus investigaciones con los participantes del seminario. Y finalmente, aquí sí un comentario pregunta que hace Iramisai Evangelista. Ella dice que si su trabajo puede de alguna manera tener un soporte central en la memoria y en la mimesis, que si es en sí mismo una reconstrucción de una vida a través de conjeturas y datos sueltos, más investigación biográfica y bibliográfica. ¿De qué autor o qué autora? A ver, bueno, de los autores comentados, en este caso Finisterre y Griselda. De Griselda Álvarez todo está registrado y todo está localizado. O sea, realmente lo he visto, todo está localizado y pues lo que pasa es que, bueno, pues no tenía ningún orden, entonces había que darle orden entonces a las cosas, ¿no? Entonces es difícil a veces construir, ¿no? Hasta el propio hijo Miguel Delgado, pues pensaba una cosa y yo le demostré que pues, ahí estaba equivocado y esta cosa. Bueno, porque los documentos lo confirman, ¿no? Efectivamente no es... uno no se puede acordar de todo y aparte pues habrá cosas que... Bueno, el que más sabe de Griselda es su hijo, porque es evidente, ¿no? O sus hijos, pero hay cosas que a veces a uno se le escapa, ¿no? De Alejandro Finisterre, bueno, pues hay un fondo privado en España y, bueno, pues hay, o sea, todo lo que se localizó está documentado, o sea, todo lo que expongo está documentado, es decir, nada se pone que, o sea, en principio hay muchas más cosas que tengo, pero que no he podido demostrar. No he podido mostrar porque no las he localizado, porque no he estado en el momento que debía estar, porque, bueno, pues la pandemia nos ha hecho estragos en esa parte de investigación y entonces, bueno, pues quedará para otro momento que se pueda, ¿no? Y entonces ir terminando su biografía. Lo que está, digamos, registrado, publicado, es que está constatado, uno lo puede localizar, o sea, no es algo que uno se lo inventa, se lo saque de la manga, ¿no? Claro, es verdad que hay pequeñitas cosas que bueno, el biógrafo también lo que hace es lo siguiente. Alguien te dice, fíjate que es que yo conocí, fulanito conocí a Griselda y entonces pues hizo tal cosa. Bueno, yo lo tomo como, lo registro en un diario y luego busco esa información a ver si es cierto o no. Bueno, en último caso a veces recurres a la familia y le preguntas, ¿no? Realmente, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que a veces quedan así en el tintero que no tienen mayor importancia. O sea, no va a alterar su biografía y en el caso de Finisterre tampoco va a alterar su biografía. A ver, lo que más le interesaba a la Academia de Historia en España es que, pues, primero su obra. La biografía prácticamente se puede construir bastante bien, pero su obra era la que está desperdigada. Por ejemplo, ¿conocen las obras que publicó Alejandro Finisterre? Sí, pero lo que no tienen, o lo que no tenía eran las obras que publicó Alejandro Finisterre en México. Porque las obras que publicó Alejandro Finisterre en México, de esos 200 autores, por supuesto, no son de los autores, son de los autores, no son de Alejandro Finisterre, pero llevan el sello de Finisterre. Entonces, eso es parte editorial de su obra y entonces esa parte editorial de su obra también tiene que estar en su biografía. Esa es la parte que muchos no tocan, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo qué sé, no sé,
Alejandro, en este caso, Andrés Enestrosa o León Felipe, pues hay obras de León Felipe publicadas por él, por otras editoriales, y hay obras publicadas por Finisterre. A mí lo que me interesa en el caso de Alejandro Finisterre es qué publicó Finisterre, qué lleva el sello de Finisterre o Ecuador. Lo que de León Felipe, bueno, pues ahí tengo de verdad tengo toda la biografía ya y extensa y bueno, pues la podemos encontrar, excepto algunas cosas que no hay, que ya tengo, pero eso es otra historia, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es lo que Finisterre le publicó a León Felipe, que eso es lo que no, bueno, no hay registros en muchos lugares, ¿no? Entonces, a ver, el mundo cibernético es muy grande. Piensa en una cosa, el mundo cibernético es muy grande y toda esa información está en algún lado, solamente tienen que localizarla. Lo que tienen que ver es, por ejemplo, si yo construyo la parte bibliográfica de qué trabajos hizo Finisterre para otros autores, doy por hecho de que, porque lo sé, porque había buena relación entre ese autor y Finisterre. A veces solamente hay una publicación, pero cuando hay varias hay mucha mejor relación. Es decir, que a lo mejor pues el autor de esa obra le gustó el trabajo que hizo Finisterre. Es una cosa bastante evidente, ¿no? O a lo mejor sus precios sean mejores, o mejor distribución, o lo que sea. Bueno, eso. Entonces, a mí lo que me interesa es, como editor, a quién publicó. ¿Por qué me interesa? Porque estoy convencido que en su biblioteca privada o archivo privado de Finisterre, de Alejandro Campos Ramírez, que es su nombre real, pues ahí voy a encontrar, o espero encontrar, no lo he visto aún, pues cajas, seguramente, esperemos que sean cajas, o no sé, archivos, donde voy a ver, o podría encontrar una carta de, no sé, de un escritor a Alejandro Finisterre, ya sea porque no le gusta su obra o su edición, o porque le falta tal cosa, o te recomiendo tal cosa, o me gustaría que fuera así. Dirán ustedes, bueno, a mí, pensarán ustedes al otro lado, bueno, a mí qué me importa, qué le estará contando, por qué le cuenta esa carta, o sea, que pongan esa carta no va a cambiar la obra del otro autor, o sea, realmente desde el punto de vista crítica literaria no. Pero en la construcción de su biografía sí puede cambiar mucho. Como les conté antes, yo encontré una carta de Griselda Álvarez donde sabía que había publicado en Conaculta de sus ediciones, que son unos volúmenes bastante gruesos, no sé, son 20 tomos, cada tomo debe pesar como 3 kilos, con fotos prácticamente de tamaño, creo que son tamaño, no sé, casi doble carta, y entonces, bueno, pues... bueno, el documento no lo he visto, Miguel Delgado sabe que existe y da la casualidad que yo he encontrado el contrato y aparte que se le pagaba a Griselda por ese trabajo, entonces sí existe. Lo que no he visto es el libro, por hecho que está. El libro sí está porque, bueno, lo he buscado en el archivo general de la Nación y ya está. No lo he visto, no lo he consultado, pero sí existe. Por el caso que yo no lo vea físicamente, pero que otros archivos lo referencien, es suficiente como para que lo puedas incluir. Y, bueno, si tienes el documento de compraventa o en este caso vamos a llamarlo así, ¿cómo decirlo? Bueno, de contrato, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, todo realmente es importante. La construcción es un poco complicada. Claro que hay muchas puertas que no se van a abrir, hay muchos lugares donde uno no va a llegar a ningún lado y, bueno, pues ahí se cierra una puerta y se abre otra, ¿no? Cuando terminé lo de Griselda Álvarez, bueno, pues la biografía, pues al final se termina y no hay mucho más. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, hay alguien que podría decir, pues me interesan las fotografías, ¿no? ¿Con quién tiene relación? Entonces, como han 5.000 fotos con expresidentes y con presidentes y con otros escritores, bueno, pues me gustaría estudiar a Griselda Álvarez con esa relación que tuvo con eso. Es una línea. Otra línea es, por ejemplo, la que estoy trabajando, pues los libros dedicados de otros autores a Griselda Álvarez. Y lo que les comentaba, en algunos hay poemas o poesías o hasta cuentos únicos e inéditos que nadie se lo hubiera pensado. Bueno, es más,
El que haya estudiado a Carlos Monsiváis, ese poema no lo tiene. Yo sí lo tengo y él no lo tiene. Entonces, ¿su biografía estaría incompleta? Sí. Bueno, porque esa referencia no la tiene aún. Bueno, eso es una cosa. Ya sé, la biografía no va a cambiar por una nota, ¿no? Pues no crean, a lo mejor sí puede cambiar muchas cosas, ¿no? Porque por eso les digo que las biografías nunca se terminan. En el momento que empiecen a hacer una bibliografía, no van a terminar nunca. Y esto sigue, sigue, sigue. Lo de Finisterre, bueno, pues eso, les comenté porque cómo es posible que 3 obras de Griselda Álvarez, que realmente no son 3, son 5, lo que pasa es que aquí solo comenté 3, los otros son participaciones de obras colectivas que están firmadas por Finisterre. Bueno, pues ¿quién es ese Finisterre? A ver qué me interesa. Aparte, pues tiene que ver con un apellido gallego, ¿no? Pues ahora, vamos a tocarlo por ahí. Y a lo mejor no hubiera encontrado nada. O a lo mejor sí, bueno, tuve la suerte de que encontré muchísimas cosas y hay mucho más por investigar. No sé, hay muchas más cosas. El que le interese la música, pues hay varias partituras de música de Griselda. Bueno, de la letra, claro, por supuesto, ya no solo puso la letra, claro está. Y así, líneas de investigación, miles y miles. Bueno, cientos, no tanto miles por ciento. Bueno, no sé qué más. Doctora. Sí, muchas gracias. Bien, como dice doctor José Manuel, pues efectivamente las líneas de investigación en torno a Griselda, sí, digo que como lo ha comentado, todas las líneas en torno a Griselda Álvarez y Finisterre son sumamente interesantes, pero además se multiplican, se bifurcan, ¿verdad? Justamente al observar las relaciones entre estos dos personajes, pero también entre otros muchos más, en términos de este campo de redes intelectuales con las que tuvieron contacto. Muchísimas gracias, doctor José Manuel, por su conferencia. Como decía, han habido varias intervenciones para felicitarlo, no las cito todas, pero sí era importante señalar que han hecho esas observaciones a través del chat. Les invitamos para que de haber alguna otra pregunta, le escriban al doctor de manera personal a su correo, jmgfreire@ucol.mx. jmgfreire@ucol.mx. Muchísimas gracias. Nos hemos excedido un poquito en el tiempo en esta primera conferencia. Queremos agradecer especialmente a la maestra Nancy Villalobos, directora del Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas, por su presencia, por sus palabras en el inicio de este Seminario Internacional de Literatura y Cultura Latinoamericanas. Desde luego les invitamos a que estén muy pendientes de la siguiente conferencia el día 19 de octubre con la doctora Irma Villasana según en nuestro calendario. Muchas, muchas gracias por estar aquí presente en este seminario. Debo decirles que están inscritos hasta el momento 92 personas correspondientes a universidades distintas del país, Zacatecas, Colima, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Puebla, entre otros estados. Y también tenemos de la Universidad de Jordania un profesor aquí inscrito en nuestro seminario, lo cual nos da muchísimo gusto. Seguramente estará generando pues comentarios, expectativas, y estamos seguros pues que será cada vez más productivo y enriquecedor el diálogo que podamos establecer. Muchas gracias a todos, buenas noches, nos veremos en la siguiente sesión. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias a todos.